Vamos a iniciar con la primera unidad del curso de termodinámica, donde la primera unidad se llama conceptos básicos, ¿no? Aquí vamos a ver todos los conceptos que nos van a servir para poder tomar decisiones en la resolución de problemas que tengan que ver con la materia de termodinámica. Además que esta unidad, el objetivo fundamental es el manejo de unidades, ¿no? Conversiones de unidades, que poco a poco iremos desarrollando y resolviendo, ¿no? Para un principio, pues tenemos que definir lo que es la termodinámica. Etimológicamente proviene de palabras griegas que son terme, calor y dynamis, fuerza, en un esfuerzo por convertir eh, el calor, la energía, en trabajo mecánico, ¿no? Podemos ubicarla, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de las locomotoras, cómo transforman esta energía debido a la combustión del carbón o algún otro combustible en movimiento, ¿no? Sin embargo, a través de la historia, del tiempo, la termodinámica ha ampliado su área de trabajo y podemos nosotros ubicarla hoy en día como la ciencia que aborda o estudia la energía, ¿no? Más adelantito estaremos definiendo este concepto que también es que este concepto es un poquito abstracto, entonces lo estaremos definiendo. Entonces todo lo que tenga que ver con una transformación de energía tendrá que ver con termodinámica, ¿no? Desde eh, el aprovechamiento de la energía como de la combustión, como en una termoeléctrica, de la transformación de la energía cinética, de la caída de agua en una hidroeléctrica, hasta los procesos biológicos que van a ocurrir en la célula por transformación de la energía química en, para sustentar todo el metabolismo, todas las reacciones metabólicas del cuerpo de la célula, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con energía será injerencia de la termodinámica. Para poder entender cuál es el objeto de estudio y en qué es lo que se enfoca la termodinámica que estaremos estudiando, este concepto nos ayuda a visualizarlo, nos dice que es una ciencia macroscópica, voy a marcar también este concepto, que estudia las relaciones entre las diferentes propiedades, estas deben de estar en equilibrio y correspondientes a un sistema, y los cambios que experimentan estos sistemas o estas propiedades en equilibrio durante los procesos. Estos 5 conceptos, ciencia macroscópica, propiedades, equilibrio, sistema y proceso, estaremos desarrollando en toda esta unidad. Una vez que nosotros entendamos estos conceptos, pues nos será fácil entender o comprender de qué trata la termodinámica, ¿no? Entonces iremos avanzando poco a poco en cada uno de ellos y desarrollándolos para que al final de la unidad nosotros seamos capaces de comprender esta ciencia, ¿no? Como toda, como toda ciencia, se aplica la teoría de los sistemas. Entonces nosotros vamos a definir el sistema como la cantidad de materia o región en el espacio elegida para el análisis. Todo aquello que sea de mi interés para el investigador será el sistema, ¿no? Aquello que estoy estudiando, ¿no? Aquello que estoy estudiando que puede ser algo físico o un espacio, ¿no? En veces, para algunas ciencias, esto sería algo intangible también, ¿no? Ciencias como la psicología, como la ética, la moral. Entonces estaríamos hablando de que para la termodinámica, pues sí estaremos más que nada con algo tangible, ¿no? Aunque sí haremos en algunos momentos algunos ejercicios de idealización mentales para poder analizar los procesos reales, ¿no? La masa o región fuera del sistema se van a conocer como los alrededores. En otras palabras, todo lo que no es el sistema son los alrededores. ¿Cómo sabemos quiénes son los alrededores? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar el sistema. Si nosotros tenemos bien identificado el sistema,
sabremos hasta dónde llega el sistema y dónde se encuentran los alrededores. Y esa frontera o límite entre ellos dos se va a conocer como frontera. Se va a conocer como frontera. Es muy importante que nosotros sepamos distinguir bien quién es el sistema, porque normalmente las propiedades que vamos a estar estudiando pues van a pertenecer a él. Si cometemos el error de no identificarlo bien, pues muy probablemente nos falten algunas propiedades o algunos datos y no podamos resolver algunos problemas, ¿no? Supongamos que tenemos una botella medio llenar, muy bordamente la voy a dibujar. Aquí tenemos la botella medio llenar, esta es agua, y a mí me interesa estudiar el contenido de plomo en el agua. ¿Quién es el sistema? Pues es el agua contenida en la botella. Entonces mi frontera estaría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, esta es la frontera. ¿Quiénes son los alrededores? Este espacio que hay aquí donde hay aire, el plástico de la botella y todo hacia afuera. Entonces, todo lo demás son alrededores. Alrededores. ¿Por qué es importante identificar sistema y alrededores? Porque normalmente los alrededores y el sistema en algunos casos van a interactuar entre ellos. ¿Cómo? Pues puede haber transferencia de energía o transferencia de masa. Pues por eso nos interesa identificarlos. ¿Por qué nos interesa identificar la frontera? Porque normalmente esa transferencia de energía y masa se va a realizar a través de la frontera. Supongamos ahora que no me interesa a mí conocer el plomo, sino que estoy interesado en conocer el contenido de algún compuesto en el plástico que se está utilizando para la formación de la botella de agua. Entonces la frontera, ¿cuál sería? Pues la frontera sería toda la parte interna de la botella y la parte externa de la botella, porque nada más me interesa el plástico con que está hecho la botella. Quiere decir que ahora los alrededores, todo esto que está fuera de la botella, pero también el aire es un alrededor y el agua también es un alrededor. Y entonces los alrededores pueden interaccionar con el plástico. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí algún jugo, por ejemplo algún jugo de zanahoria, por ejemplo, los pigmentos, los betacarotenos del pigmento pueden migrar hacia el plástico de la botella y tornarlo naranja. Ahí está migrando masa. Entonces el sistema interacciona con los alrededores. Por eso es muy importante identificar quién es el sistema, quiénes son los alrededores y por lo tanto dónde se encuentra la frontera. Nos decía la definición que la termodinámica tiene un enfoque macroscópico. Hay dos formas en que podemos hacer un análisis, ¿no? A través de un enfoque microscópico y uno macroscópico. Supongamos que estamos estudiando nosotros la propiedad presión de un sistema, donde tenemos un gas contenido en un tanque, por ejemplo el gas que contiene el gas CLP que se usa para la combustión en la cocina. Tenemos el gas, ¿no? ¿Qué sería la presión? Pues sería producto de la colisión de las moléculas del gas con todas las paredes del tanque. Si nosotros hacemos un análisis microscópico, pues estaríamos estudiando cómo cada molécula colisiona con el tanque o grupos de moléculas, cómo se comportan y cómo eso deriva en la propiedad presión, la presión interna del gas en el tanque. Si lo vemos desde un punto de vista macroscópico, no nos interesan los componentes individuales a nivel molecular, a nivel atómico,
sino que nos interesa el efecto global. Entonces bien pudiéramos poner un medidor de presión donde nos daría una lectura que sería una respuesta global, que obviamente está influenciado por el efecto individual, pero no vamos a llegar en este curso a ese nivel. Esta diferencia entre los dos enfoques, pues es la diferencia en la termodinámica clásica y lo que es la termodinámica estadística, ¿no? Nosotros vamos a ver en este curso termodinámica clásica. Veremos todos los fenómenos a través de un enfoque macroscópico. De acuerdo a cómo los sistemas interaccionan con los alrededores, esto es que puede haber transferencia de masa o transferencia de energía, los sistemas, obviamente sistemas termodinámicos, se clasifican de tres maneras. Una cosa que tenemos que tener presente es que los sistemas que vamos a estudiar nosotros son sistemas termodinámicos. Nos interesan los sistemas termodinámicos, no nos van a interesar otro tipo de sistemas. Por ejemplo, algunos sistemas intangibles como la mente, como la conciencia, pues no nos interesan porque no son injerencia en la termodinámica. A lo mejor en otras ciencias como la psicología sí son de interés, ¿no? Pero en este caso no. De acuerdo a cómo interaccionan los sistemas con los alrededores, se van a clasificar de tres maneras. Cuando puede ocurrir transferencia de masa y transferencia de energía, se van a llamar sistemas abiertos. Cuando no puede ocurrir transferencia de masa, pero sí de energía, entonces le vamos a llamar sistemas cerrados. Cuando no existe transferencia de energía ni transferencia de masa, se dice que los sistemas son aislados. El éxito se encuentra en la definición. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es un sistema abierto? Y tú me dices, la botella. Pues yo no sé si la botella está cerrada o está abierta. Por ejemplo, si yo tengo una botella abierta, no tiene la tapa, pues puede haber entrada de masa. Puede entrar aire o puede entrar humedad o agua, ¿no? Puede entrar energía. Entonces sería un sistema abierto. Si yo le pongo la tapa, entonces no puede haber transferencia de masa. Por lo tanto, y como sí puede haber transferencia de energía, entonces sería un sistema cerrado. Entonces, en la definición del sistema estará el éxito de identificar si es un sistema abierto o un sistema cerrado. En el caso del sistema aislado, el sistema aislado es en cierta manera un sistema idealizado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un aislante que sea 100% efectivo. En otras palabras, que evite completamente la transferencia de energía. Pero nosotros podemos acercarnos, los sistemas reales se pueden acercar. Por ejemplo, un termo. Si yo traigo café caliente en un termo, pues sí, el café va a mantener su temperatura durante un tiempo más prolongado, pero tarde que temprano el café tenderá a enfriarse, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sí hay transferencia de energía. Si existe transferencia de energía, que es menor con respecto a otros materiales, es correcto. El único que podría tener 100%, pues es algo que no existe en la realidad, pero que existe en el ejercicio mental de nuestra imaginación y por lo tanto vamos a nosotros a clasificar en sistemas aislados aquellos que se acercan a esa idealidad, ¿no? Entonces un termo de café, un termo vasotérmico, pues podríamos clasificarlo como sistema aislado, ¿no? Sistema aislado. Entonces en la definición está el éxito, ¿no? Sistema abierto, un vaso abierto, sistema cerrado. Aquí está cubierto, ya no permite la entrada de masa. Y un vaso térmico pues sería un sistema aislado, ¿no? Los sistemas cerrados, en los cuales no hay transferencia de masa, a pesar de que puedan sufrir cambios, su masa permanece constante. Por ejemplo, aquí tenemos un cilindro émbolo. El cilindro émbolo
Es muy similar a lo que es una jeringa, por ejemplo, donde este es el émbolo de la jeringa, donde está la parte de aquí, y acá estaría la aguja. Este émbolo puede moverse de posición, entonces quiere decir que esta frontera cambia de posición, ¿no? Todo lo que está aquí es rígido, sería el plástico de la jeringa, ¿no? En este caso, este tipo de sistema, el cilindro émbolo, es un sistema cerrado, no permite la salida de masa ni la entrada de masa. Como podemos ver, se está suministrando energía a través de la quema de este combustible. Podría ser una llama por quema de gas. Y lo que está haciendo es haciendo que las moléculas del gas contenidas aquí se empiecen a mover más rápido y por lo tanto se expanda el gas, aumente su volumen, ¿no? De 1 metro cúbico a 3 metros cúbicos. Pero si nos damos cuenta, las masas permanecen igual porque es un sistema cerrado. A los sistemas cerrados normalmente se les conoce masa control debido a esto, a que su masa permanece constante. Entonces cuando ya encontremos las palabras masa control, pues ya nosotros debemos ubicar que se refiere a esto, ¿no? Que la masa es constante o va a permanecer constante, ¿no? En el caso de los volúmenes control, perdón, de los sistemas abiertos, que también se conocen como volúmenes control, por ejemplo aquí un calentador que sí permite la entrada de masa, agua fría y sale agua caliente, el volumen permanece constante y de ahí su nombre, ¿no? Volumen control. Las fronteras de un sistema se clasifican de 3 maneras. Pueden ser fronteras imaginarias, fronteras reales, frontera móvil. Observemos este caso, que es una tobera, que es una geometría de una tubería, donde hay una reducción del diámetro, lo que va a ocasionar un aumento de velocidad, donde pues esta va a estar unido a un tubo de diámetro mayor y después a un tubo de diámetro menor. Por aquí viene, por ejemplo, agua, ¿no? Circula agua. Nosotros queremos estudiar qué efecto tendría el cambio del diámetro sobre la velocidad del agua. Como aquí no hay cambio de diámetro, ni acá tampoco, quiere decir que aquí no voy a presentar cambios, y aquí tampoco. Pero como aquí sí se empieza a reducir el diámetro, la velocidad va a ir cambiando, va a ir aumentando. Entonces, mi sujeto de estudio nada más es la parte de la tobera, la parte de esta geometría, ¿no? Entonces, nada más nos interesa esa parte. Como nada más me interesa dónde van a ocurrir los cambios, entonces, para facilitar mi estudio, yo coloco la frontera donde está la línea punteada. Entonces, tengo una frontera que puedo tocar, una frontera real que es tangible y una frontera imaginaria que yo la coloco ahí. Hago el ejercicio mental de colocarla ahí para que me facilite el estudio, el objeto de estudio real, ¿no? Entonces mi sistema sería este, que sería el agua en esta región. Yo tengo una frontera imaginaria, no la puedo tocar, pero mentalmente está ahí, ¿no? También puedo tener una frontera móvil, por ejemplo la del cilindro émbolo, que puede cambiar de posición. Y entonces, mientras que las que están aquí son fronteras fijas que no se van a mover, ¿no? Entonces, corrijo, son cuatro clasificaciones: imaginaria, real, móvil y fija, para una frontera. Decía el concepto de termodinámica que la termodinámica es una ciencia macroscópica que estudia las propiedades. Vamos a definir que propiedad es cualquier característica. Pero como estamos hablando de sistemas termodinámicos, quiere decir que tienen que ser características coherentes. ¿Por qué nos sirve a nosotros conocer las propiedades? Porque nos permite identificar el estado del sistema. Una vez que yo identifique sus propiedades, voy a saber el estado del sistema. También voy a saber quién es el sistema. De la misma forma que nosotros podemos identificar a una persona al
estar enumerando características de él. Tiene ojo café, cabello castaño, piel blanca, mide uno tanto. De esa manera, entre más propiedades tengamos, vamos a poder saber de quién me están hablando. Entonces, si nosotros podemos conocer las propiedades de un sistema termodinámico, sabremos quién es el sistema y en qué estado se encuentra. Estas propiedades, que tienen que ser propiedades termodinámicas, cuáles, como la presión, como la temperatura, el volumen, la masa, porque no nos interesan otro tipo de propiedades, no nos interesa cómo se encuentra el sistema, qué estado de ánimo tiene, si está feliz, si está contento. Esas propiedades no son de interés para la ciencia que nosotros estamos estudiando. A lo mejor para otras ciencias sí lo será, pero para esta no. Tienen que ser propiedades coherentes a los sistemas que vamos a estar estudiando. Este tipo de propiedades se clasifican o se agrupan en dimensiones y tienen su correspondiente unidad. Quiere decir que una propiedad se va a componer de su magnitud y de su unidad. Entonces, y estas propiedades pues corresponden a una dimensión, de su magnitud y su unidad. Entonces, estas unidades prácticamente nos van a permitir identificar de quién me están hablando, qué propiedad o dimensión es, pues es como una especie de apellido de la propiedad, ¿no? Entonces, estas unidades se han agrupado a través de la historia en prácticamente dos sistemas, ¿no? Antes que esto, existen propiedades o dimensiones secundarias que se componen de otras, por ejemplo la velocidad, que se compone de la dimensión longitud, de la dimensión tiempo, y pues sus respectivas unidades, ¿no? Por ejemplo, metro segundo. Las unidades se han agrupado en dos tipos de sistemas. El más antiguo, que sería el sistema inglés, que tiene unidades como el pie, libra, segundo, pie cuadrado, pie cúbico, pulgada, que se habla de que correspondían a las dimensiones que tenía el rey actual, la medida del pie del rey, la pulgada del pie. Sin embargo, con el cambio del rey, pues cambiaban estas dimensiones. Por eso se buscó uniformar o estandarizar las unidades que fueran independientes de algo tan variable, ¿no? Y aparece el sistema internacional, con metro, kilogramo, segundo, etc. Sin embargo, el sistema inglés ya se estandarizó y como había mucho tiempo o pasó mucho tiempo empleándose, pues todavía sigue en la actualidad utilizado. Sobre todo, muchos trabajos o tratados de ingeniería tienden a estar en unidades del sistema inglés. Nosotros debemos de salir de esta unidad siendo capaces de hacer conversiones entre unidades del mismo sistema, por ejemplo, pasar de kilogramo, gramo, miligramo, viceversa, o pasar entre sistemas, por ejemplo, de kilogramo a libra masa o a la libra. Entonces debemos de salir con esta habilidad de esta unidad, porque estaremos utilizándolo demasiado en las siguientes unidades, ¿no?, del curso. Veamos la primera propiedad, que es la densidad. La densidad, que es minúscula, la densidad se puede abordar de dos maneras. La densidad es una relación de masa, el volumen de la misma sustancia. Tanto la masa como el volumen pertenecen a la misma sustancia. Entonces podemos verla como una relación. Supongamos que tenemos que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Una de las formas de abordarlo esto es considerar que es una relación. Pues prolongamos aquí y nosotros sabemos que aquí hay un 1. Entonces esto lo podemos separar de esta manera, o de dos maneras, ¿no?
por cada 1000 kilogramos de agua o 1000 kilogramos de agua ocupan 1 metro cúbico de volumen. O por cada metro cúbico de agua hay contenidos 1000 kilogramos de agua o de masa. Si yo tengo 2 metros cúbicos, quiere decir que podemos hacer reglitas de 3. Entonces nos quedaría que tenemos 2000 kilogramos. Esta sería una de las formas de cómo utilizar la densidad. La otra forma es utilizarla como una ecuación. Si yo tengo que la densidad es masa entre volumen y me interesa saber la masa, entonces yo despejaría masa es igual a densidad por volumen. Me quedaría que 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 2 metros cúbicos. Entonces primero hago las operaciones de las magnitudes y luego hago el ejercicio de las unidades. Sería lo más recomendable hacerlo por separado. Entonces yo tengo de esta manera, es una multiplicación, las unidades las vamos a manejar como si fueran fracciones, entonces le vamos a poner un 1 en la parte de abajo. Entonces multiplicamos kilogramos por metro cúbico entre metro cúbico. Metro cúbico divide metro cúbico y sería 1 por kilogramo, nos queda que es kilogramo. Entonces esto es kilogramo. De las dos maneras pueden abordarlo, ya dependerá de su forma que les sea más fácil entenderla y comprenderla, ¿no? Cuando nosotros colocamos la densidad con referencia a una sustancia, esta se conoce como densidad relativa o gravedad específica. Normalmente a referencia de la densidad del agua. Si nosotros nos damos cuenta que la densidad relativa, también en vez de se ubica con la letra de R, tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico y también la densidad del agua kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí que esto elimina esto, nos queden 0. Significa que la densidad relativa es adimensional. No tiene dimensiones, ¿no? Entonces todas estas formulitas irán al formulario del archivo Excel donde vamos a estar haciendo los problemas, ¿no? En este caso vamos a ver el primer problema. Nos dice que un tanque se llena con aceite cuya densidad es de 850 kilogramos sobre metro cúbico. Si el volumen del tanque son 2 metros cúbicos, determine la cantidad de masa en el tanque. Entonces tenemos la densidad y tenemos el volumen. Lo podemos abordar de las dos maneras. Podemos decir que 1 metro cúbico del aceite contiene 850 kilogramos de aceite o de masa. Si yo tengo 2 metros cúbicos, entonces ¿cuánto será? La otra manera es utilizar la ecuación. Densidad es igual a masa por volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Entonces nos quedaría 850 por 2 metros cúbicos. Y ya nada más nos faltaría hacer las operaciones y ya vimos cómo se hace el manejo de unidades, ¿no? Vamos al Excel para resolverlo, ¿no? Bueno, ya estamos en el Excel. Lo primero que tenemos que hacer antes que nada es sacar los datos. Les voy a recomendar que la magnitud quede en una celda. Entonces, una celda para identificar la propiedad. Voy a poner de esta manera para no buscar el símbolo. Para buscar el símbolo de la densidad. Ponemos 850 en una sola celda. Esto me va a ayudar a poder hacer las operaciones en el Excel, ¿no? Ponemos la otra que sería el volumen. 2 metros cúbicos, ¿no? Entonces voy a ir aquí a mi formulario. Voy a tomar la ecuación de densidad. La voy a colocar acá. Entonces ya nada más me falta despejar. Entonces quedaría que la masa
sería igual a densidad, como el símbolo igual, la celda donde está la densidad, por un asterisco, la celda donde está el volumen. Entonces ya me quedaría la respuesta. Quedaría en kilogramos y esta sería la respuesta. Vamos a ver otro problema. Nos dice que un tanque se llena con aceite cuya densidad, la misma densidad. Si la masa del aceite es 1700 kilogramos, si el tanque es cilíndrico y su base tiene un radio de 0.5 metros, calcule la altura del tanque. Entonces, nosotros tenemos la densidad, 150 gramos sobre metro cúbico. Tenemos su fórmula, masa sobre volumen. Tenemos densidad, tenemos masa y podemos sacar el volumen, ¿no? Vamos probando. Entonces, si despejamos el volumen, nos quedaría que el volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces nos quedaría masa 1700 kilogramos entre 850 kilogramos sobre metro cúbico. Voy a hacer nada más el trabajo de las unidades y en el Excel haremos las operaciones, ¿no? Manejamos las unidades nuevamente como fracciones, entonces sería sobre 1 entre kilogramos sobre metro cúbico. Aplicamos la regla de la tortilla, o conocida como la regla de la tortilla. Extremos van arriba, internos van abajo. Entonces kilogramo entre kilogramo es 1, nos queda metro cúbico. Aquí es muy importante que el manejo de unidades nos sirve también para comprobar si realmente estamos haciendo un despeje adecuado. También si la unidad corresponde con la propiedad que estamos evaluando, significa que hicimos un buen manejo de unidades y que hicimos un buen despeje. Si no nos coincide la unidad, algo hicimos mal en el despeje, probablemente, ¿no? Muy bien, ya tenemos el volumen. ¿Cómo obtenemos la altura? Pues nosotros sabemos que el volumen sería el área de la base por la altura. Entonces, ¿qué nos falta? Pues obtener el área, pero ya tenemos el radio. Nos dice que es un cilindro, entonces la base es circular. Entonces, de esa manera podemos obtener el área. Y aquí despejaríamos la longitud, que sería volumen entre área. Volumen sería metro cúbico entre metro al cuadrado. Entonces, al estar dividiendo, se restan, ¿no? Sería el metro 3 menos 2, pues quedaría metro a la 1. Y este pues no se pone. Recordemos que cualquier literal está elevado a la 1, dividido entre 1 y multiplicado por 1, ¿no? Normalmente no los colocamos, pero ahí está. Es como Dios. No lo vemos, pero ahí está. Muy bien, vamos al Excel para poderlo resolver. Bueno, aquí ya estamos en el Excel. Lo primero que hay que hacer, no se nos debe olvidar, sacar los datos. Vamos poniendo los datos. Densidad 850 kilogramos sobre metro cúbico. Luego los exponentes para no estar perdiendo más tiempo. Masa es igual a 1700 kilogramos. Nos pide, nos da el radio, 0.5 metros. Y vamos a buscar el volumen y vamos a buscar el área. Entonces ya tenemos la ecuación. Vamos a copiarla de nuevo. Entonces nos quedaría que el volumen es igual a la masa entre la densidad. Masa entre densidad nos quedaría en metro cúbico. Ya hicimos el ejercicio de las unidades. El área pues sería 3.1416
por el radio al cuadrado. Ese simbolito es el que se utiliza para elevar a un exponente, ¿no? Yo lo tengo en mi laptop en ALGR por t cuadrado. Entonces ya nos quedaría esto en metro cuadrado. Entonces nos quedó que la altura sería volumen es igual a área por altura. Entonces la altura, que es lo que estamos buscando, sería igual a volumen entre, y entonces esto nos quedaría en metro. Y esta es la respuesta. Otra de las propiedades que nos van a interesar es la fuerza, donde simplemente vamos a definirla de esta manera, no vamos a ahondar mucho en su deducción. Es una dimensión secundaria que proviene de la segunda ley de Newton y está expresada por esta ecuación, ¿no? Entonces fuerza es igual a masa por aceleración. Este es kilogramo con minúscula, no se ha corregido, donde pues es masa, kilogramo, y la aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Esta relación de kilogramo, masa sobre segundo cuadrado, para no estar manejando estas unidades, se agruparon en una sola unidad que se conoce como el Newton, una N mayúscula. El Newton es la unidad fundamental en el sistema internacional para la dimensión fuerza. ¿Qué significa entonces un Newton? Es la fuerza requerida para acelerar una masa de 1 kilogramo a una razón de 1 metro sobre segundo cuadrado. En el sistema inglés tenemos su equivalente. Una unidad de masa sería la libra masa. Esta es una libra masa con subíndice m, faltó bajarlo el subíndice. Es una libra masa. Por la aceleración, que sería pie sobre segundo cuadrado. Esta relación de libra masa por pie de segundo cuadrado se agrupó en una unidad nueva llamada libra fuerza, donde es con la F en subíndice, ¿no? La libra fuerza es la unidad fundamental en el sistema inglés para la dimensión fuerza. La libra masa es la unidad en el sistema inglés para la dimensión masa. Quiere decir que yo no tengo equivalentes entre libra masa y libra fuerza porque no pertenecen a la misma dimensión. Yo puedo convertir, por ejemplo, de kilogramo, puedo convertir a gramo, puedo convertir a miligramo, porque todos pertenecen a la misma dimensión masa. Pero como la libra fuerza pertenece a la dimensión fuerza y libra masa a la dimensión masa, no puede haber conversiones entre ellos. La libra masa es de la dimensión masa y la libra fuerza de la dimensión fuerza. En algunos casos nosotros vamos a encontrar que nos ponen nada más así, libra. Cuando encontremos nosotros esta abreviación o que nada más diga que es una libra, siempre vamos a asumir que es una libra masa. Puede estar o no. Este siempre va a estar. Siempre que se refiere a una libra fuerza, siempre que tiene que ir ahí la F, ¿no? De igual manera, en similitud con el Newton, la libra fuerza es la fuerza requerida para acelerar una masa de 32.174 libra masa a razón de un pie sobre segundo al cuadrado. Veámoslo en estos gráficos. Aquí vemos que el Newton es la fuerza que yo necesito aplicar a un cuerpo con una masa de 1 kilogramo para que éste se acelere a una razón de 1 metro sobre segundo cuadrado. En el sistema inglés, una libra fuerza es la fuerza que necesito aplicar a una masa de 32.17 libra masa para que se acelere un pie sobre segundo cuadrado. ¿Por qué no tiene 1? Porque es la equivalencia, ¿no?, entre el kilogramo y la libra masa.
Existen otras unidades para la fuerza, uno equivalente en el sistema internacional, que es la kilogramo fuerza, que también van a estar en sus tablas de unidades, ¿no? Muy bien. Otra propiedad que nos va a interesar sería el peso, que ubicaremos como una W, ¿no? A diferencia de la masa, el peso es una unidad, no unidad, sino una dimensión que pertenece a la fuerza, ¿no? El peso es una fuerza que va en una sola dirección, que va en la dirección de la gravedad o de la aceleración de la gravedad. Nosotros podemos aplicar, por ejemplo, un cuerpo para que éste se desplace, podemos aplicar una fuerza en cualquier dirección, ¿no? Sin embargo, cuando la fuerza va en esta dirección, entonces estamos hablando de peso, ¿no? Y ahí que la ecuación es igual, donde la aceleración que va a experimentar el cuerpo cuando yo lo suelto en caída libre, cuando suelto un cuerpo y este cae, es la g, que se conoce como la aceleración de la gravedad local. Es la aceleración de la gravedad local que experimentan los cuerpos en caída libre, ¿no? Esta depende de la altitud, pero prácticamente estaremos usando como 9.81, ¿no? Este dato hay que corregir. En la tabla de unidades viene el valor. Entonces estaremos hablando de peso cuando sea el efecto de la aceleración de la gravedad sobre la masa. Entonces, como es una dimensión equivalente a la fuerza, pues tiene que estar en unidades de newton. Ojo, el peso no me implica una cantidad de masa. Muy bien. El peso, cuando está en función del volumen del cuerpo, se conoce como peso específico. Quiere decir que estamos dividiendo entre el volumen y lo vamos a ubicar con la W minúscula, ¿no? Entonces aquí podemos observar que esta relación masa-volumen pues es densidad, ¿no? Es otra manera de cómo poder calcular el peso de un cuerpo, ¿no? También definiremos el trabajo como una forma de energía, que más adelante estaremos detallando sobre él, sobre todo en la unidad 3. Y se define como la fuerza por distancia, ¿no? La fuerza aplicada a un cuerpo por una distancia recorrida. Entonces, los newton es la unidad fundamental para fuerza, y la distancia o longitud pues sería el metro, ¿no? Longitud. Se han agrupado estas unidades en una sola unidad conocida como el joule. El joule es la unidad fundamental en el sistema internacional para la energía. En el sistema inglés se utiliza el BTU, la unidad térmica británica, por las siglas en inglés, donde se define como la energía requerida para elevar la temperatura de una libra masa de agua de 1 grado Fahrenheit a 68 grados Fahrenheit. Entonces, como tanto el BTU como el Joule pertenecen a la misma dimensión, entonces sí hay una relación o una equivalencia, ¿no? Estaría aquí, es kilojoules. Ya veremos más adelante por qué esta tiene que ver con energía transferida con calor y está por medio de trabajo, ¿no? Ya veremos más adelante en la unidad 3. Muy bien. Vamos a ver este problema. Nos dice, determine la masa y el peso del aire contenido en un cuarto cuyas dimensiones son 6 metros por 6 metros por 8 metros. Vamos a tratar de dibujar esto un poco. Sería de esta manera. Okay.
Entonces sería 6 metros por 6 metros por 8. Suponga que la densidad del aire es 1.16 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces yo tengo la densidad, sería masa entre volumen. Entonces tengo la densidad y tengo el volumen que puedo calcular de aquí. Entonces de esta manera yo tendría que la masa es densidad por volumen y ya tendría la masa como la primera respuesta. Luego el peso, que sería masa por aceleración de la gravedad, ocupó este valor. Vamos al Excel para poderlo resolver, ¿no? Ya estamos en el Excel con el problema. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos como siempre, ¿no? Si somos ordenados y disciplinados, eso nos va a ayudar a que las cosas sean más claras, ¿no? Si hay personas que no necesitan hacerlo esto, allá ellos. Los que son más disciplinados, tarde que temprano vencerá a la inteligencia, ¿no? Así que hay que ser ordenado. Entonces tenemos la densidad, que sería kilogramo entre metro cúbico. Voy a colocar de una vez lo que es el volumen para hacer las operaciones, para no estar colocando una y una. Aquí. Ok, ahí quedó. Entonces aquí nos quedaría metro cúbico, ¿no? Le voy a traer la fórmula de densidad. Siempre no hay que dejarlo en la mente, por sencillita que esté. Y vamos a calcular la masa, ¿no? Entonces la masa es igual a densidad por volumen. Me quedaría en kilogramos con el manejo de unidades que ya hemos hecho, ¿no? En los problemas anteriores. Ahora voy a calcular el peso. El peso está aquí. Entonces el peso sería masa por la aceleración de la gravedad. Me falta poner el valor de la aceleración de la gravedad, 9.81. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos las unidades y aquí se encuentra la constante de aceleración de la gravedad estándar, 9.81, ¿no? Para cuestiones prácticas en el sistema internacional y en el sistema inglés. Entonces la vamos a colocar acá. Aquí le puse como metros sobre segundo cuadrado. Entonces sería masa por, esto nos quedaría en newton. Por lo tanto, esta sería la respuesta.